Me hice la madre pobre frente a la familia de mi nuera, y la verdad me humilló brutalmente. Fue una decisión fría, pensada, y al mismo tiempo una trampa que me desgarró por dentro cuando vi lo que la verdad les obligó a mostrar. Nadie sabía que tras aquella bolsa de lona y el abrigo raído, yo facturaba más de lo que la mayoría de esa mesa soñaba, $40,000 al mes. No lo dije en voz alta, lo sostuve como una verdad silenciosa, como un arma o una confesión que esperaba el momento justo para salir a la luz. Pero antes de llegar a ese instante, debo explicar por qué puse en escena ese engaño y cómo una vida entera de esfuerzo me llevó a aceptar el papel de la madre humilde por una noche. Tuve que pelear por cada escalón. Empecé como secretaria en una oficina donde nadie me miraba a los ojos. Era la que tomaba recados, la que archivaba, la que llegaba primero y se iba la última. A los 20 años, con un embarazo no planeado y una maleta pequeña de ilusiones, entendí rápido que no había que esperar nada de nadie. Marcus vino al mundo y cambió mi ritmo como un péndulo que de repente se adelanta. Trabajo, biberones, noches en vela, contratos pequeños, clientes que no pagaban. Me cerraron puertas, me ofrecieron puestos mal pagados, me dijeron que para una madre aquel trabajo era suficiente. Yo no me quedé con la rabia, la convertí en disciplina. Con los años, trabajé con cabezas que pensaban más en firmas que en personas. Me formé en horas que nadie veía. Tomé cursos caros que pagué a plazos. Y cuando ya nadie me esperaba, me ofrecieron una posición de responsabilidad. No fue suerte, fue insistencia, horas extras, noches sacrificiales. Marcus creció con el olor del café sobre mis papeles y con la idea simple de que el respeto se gana, no por tarjetas ni por coches, sino por coherencia y por no abandonar. Elegí vivir con sencillez, no por necesidad, por principio. Quería que mi hijo aprendiera algo que yo había aprendido de la manera más dura, que la dignidad no debe estar encarcelada en una cuenta bancaria. Así que mi piso no era ostentoso, mi ropa estaba seleccionada, ni cutre ni llamativa. Tenía cosas buenas, pero no por presumirlas. Habitualmente los fines de semana paseábamos por mercados, hacíamos cenas en casa, y cuanto a mis amigas de antes les parecía extraño que tantas personas asumieran que quien no muestra su riqueza es pobre. Esa contradicción creció en mí como un fastidio hasta volverse una decisión. Cuando Marcus me dijo que quería invitarme a cenar con la familia de Simone, pensé en varias opciones. Podía ir tal como soy habitualmente, discreta, impávida, sin alardes. Podía ir con algo nuevo para causar una buena impresión. O podía por un instante poner a prueba lo que ya intuía desde hacía años, que muchas veces la gente mide a los demás por lo que aparentan y no por lo que son. Elegí la tercera. Antes de continuar, dime una cosa. ¿Te han juzgado alguna vez por tu apariencia? Cuéntamelo en los comentarios, que me interesa saber si no soy la única que ha sentido ese peso. La semana previa al encuentro me dediqué a preparar un personaje. No sería un acto teatral, sería una actuación contenida, creíble. Tenía muy presente que aquello era una mentira con consecuencias. Podía herir, podía avergonzar. No lo hice por placer. Lo hice porque quería ver la reacción de quienes quizá querían reemplazar el afecto por comodidad y la presencia por cheques. Saqué del armario la ropa que apenas usaba, un vestido gris de corte sencillo, un cinturón gastado, unas bailarinas cómodas. La bolsa que escogí no era una cartera nueva ni una bandolera de marca, era una bolsa de lona que había usado para comprar verduras en mercados y que tenía costuras remendadas. Me peiné lo mínimo, una trenza baja, sin volumen, sin laca. Llevé el maquillaje justo para no parecer pálida, pero sin artificios. Mi abrigo era de los de cuando Marcus tenía una talla menor, cálido y con historias. En el espejo vi a una mujer que podía pasar desapercibida en cualquier sitio elegante, y eso era exactamente lo que quería. Hay un placer extraño en disfrazarse de algo que no se es. Es un acto de control. Elegir cómo nos presentan y hasta qué punto permitimos que nos definan por ropa y bolsos. Mientras me vestía, repasé mentalmente mi historia. Pensé en las veces que me dijeron, te mereces más, en las cartas de agradecimiento de clientes, en las noches que pasé preparando presentaciones. También pensé en Marcus, en lo orgulloso que estaba de mí porque no le oculté nunca la verdad de cuánto costó su crianza. La decisión de esa noche no era solo una prueba a los demás, era para mí.
para comprobar si había sido coherente con los principios que le había enseñado. El restaurante quedaba en una zona donde los edificios tienen nombres y las calles parecen desfiles de coches. Las lámparas de la entrada eran como árboles de cristal. El portero llevaba guantes. El suelo recibía los tacones con un leve eco. Entré con la bolsa de lona, despacio, como quien no quiere que la miren, y dejé que Marcus me presentara. Él, como siempre, con esa sonrisa que era una mezcla de afecto y de protección, pronunció mi nombre en voz que pretendía suavizar lo que vendría. Ella es mi madre. A su lado, Simone brillaba con un vestido ajustado y tacones que marcaban una actitud de seguridad. Nos sentaron en una mesa con mantel blanco y copas que parecían salidas de otra época. Las cartas estaban en francés. El menú parecía una obra de arte. Todo olía a eso que llaman buena vida. Mantequilla perfumada, perfume caro, conversaciones en tono bajo que en realidad decían más de lo que mostraban. Al poco aparecieron Verónica y Franklin. Ellos formaban la otra mitad de la obra. Sonrisas ensayadas, gestos largos, manos que se rozaban con ese cariño de catálogo. Verónica me observó como se mira un cuadro, con distancia y un juicio que no termina de esconder su curiosidad por la etiqueta. Tenía esa manera de inclinar la cabeza al escuchar, como si cada palabra necesitara una medición. Franklin, al lado, era un hombre que daba órdenes sin alzar la voz. Su autoridad era silenciosa y calculada. Los primeros minutos fueron de protocolo, conversaciones sobre viajes a destinos que yo había visitado de forma distinta, por trabajo, con contratos en la maleta, sobre vinos que olían a promesas caras, sobre hoteles donde la habitación era más un escenario que un refugio. Verónica soltó una pregunta casual que, lejos de ser inocente, tenía un propósito. «¿No te falta nada, querida? ¿No necesitas que te ayudemos con algo?» La frase estaba envuelta en azúcar, pero el centro era filoso. Era menos una oferta y más una evaluación, una manera elegante de dirimir si yo encajaba en su definición de fuerte o necesitada. Marcus trató de contenerse. Había en su rostro esa incomodidad de quien se debate entre proteger a su madre y no romper el puente con su mujer. Simone, que al principio había sonreído amable, mostró una sombra de sorpresa ante mi aspecto. No sé si esperaba que mi madre viniera en tacones o en zapatillas de deporte, pero su sonrisa se tensó. Yo me serví agua y respiré. No iba a responder con palabras a la primera intención de humillar. Iba a escuchar. Las microagresiones somáticas llegaron en pequeños cortes, comentarios sobre estereotipos de clase, preguntas sobre si yo había viajado alguna vez, insinuaciones de que una madre como yo debía ser agradecida por cualquier atención que la familia de Simone le dispensara. Franklin dejó caer, en voz baja, como quien comparte un secreto, que muchas parejas prefieren empezar su vida sin cargas. La frase fue un alfiler que buscaba explotar mis costuras. No mencionó dinero directamente, pero trazó el mapa. Si era una carga, entonces la solución era económica. En un momento, Verónica fue más directa. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos, me ofreció una ayuda práctica que ella debía haber pensado como magnánima. Podríamos, quizás, ayudarte con algo de mensualidad, si eso facilita las cosas. No es mucho, algo simbólico, unos $500 al mes, o 700 si hace falta. No queremos que esto suponga un peso para nadie. Lo dijo como quien da limosna y simultáneamente decide quién es digno de ella. Fue una frase que buscaba ser caritativa y dirimir al mismo tiempo. Ofrecer dinero condiciona el afecto. Dentro de mí, una calma extraña se instaló. No la serenidad que apacigua, sino la que hunde sus raíces en la experiencia. Había sentido ese gesto antes, en reuniones, en charlas familiares donde el dinero se ofrecía como llave para callar las culpas. Calculé el daño que la oferta provocaría en Marcus. Debía sentir que su madre era, a ojos de los suegros, un problema solucionable con dinero. Era una oferta que quería comprar distancia. No respondí de inmediato. Esperé a ver qué más saldría. Simone abrió la boca como quien pretendía negar la intención del padre, intentando no alinear las palabras de sus progenitores con la realidad. «Nosotros solo queremos ayudar», dijo. Su voz era una cuerda tirada entre la lealtad a su familia y el respeto hacia mi hijo. Marcus me miró con confusión. Su mirada decía, «¿Por qué?». Adentro yo sentí una mezcla de tristeza y determinación.
no permitiría que me definieran por una transferencia mensual. Aún así, la situación tenía más capas. Ese ofrecimiento no era solo para humillar, también era una trampa para Marcus. Le proponían desprenderse de su pasado a cambio de una comodidad que, a largo plazo, aplasta el carácter. Supe en ese instante que mi actuación debía llegar a un punto en que la verdad obligara a tomar postura. No era cuestión de demostrar riqueza por vanidad, era exponer una lógica que reducía a las personas a etiquetas. La cena siguió con platillos que venían en pequeñas esculturas, conversaciones sobre inversiones y sobre colegios donde los nombres de los niños se anunciaban como cartas de presentación. Cada comentario de Verónica y Franklin llevaba en su centro una evaluación. ¿Esta mujer merece estar en nuestra mesa? ¿Puede Marcus permitirse mantenerla? Yo observaba, anotando mentalmente patrones, el gesto de Frank cuando alguien hablaba de donaciones, la manera en que Verónica corregía la pronunciación de palabras extranjeras para marcar distancias culturales. Era como asistir a una obra donde los actores repetían frases aprendidas y creían que la repetición les daba derecho. En un momento, Marcus rompió el hielo con un comentario torpe que, sin saberlo, añadió leña al fuego. «Mi madre tiene principios», dijo intentando defenderme sin revelar mi historia. Simone lo miró con esa mezcla de sorpresa y contrariedad. No estaba acostumbrada a que su marido defendiera una figura tan poco apropiada según sus estándares. Salieron más preguntas sobre mis planes, sobre si yo necesitaba mudarme cerca de ellos, si era conveniente que pasara más tiempo apoyando a su hijo en tareas domésticas. La intención de fondo era siempre la misma, reubicarme como un elemento menor en la vida de su hijo, como si mi rol fuera el de un recurso afectivo y no el de una persona con derechos propios. Sentí que había llegado el momento de hablar, no para humillar, sino para poner una frontera. Tomé aire y comencé a contar, de manera breve, mi historia. No todas las noches de sufrimiento, no todas las facturas pagadas, pero sí lo suficiente para desmontar la idea de que mi presencia era un favor que podía comprarse. Hablé de mis años como secretaria, de las jornadas dobles, de las noches en vela firmando contratos, de las decisiones difíciles que tomé para que Marcus tuviera estabilidad. Lo dije sin aspavientos. Lo dije con la calma de quien no necesita demostrar, pero sí aclarar. Y entonces dije la cifra. «No me molesta que ofrezcan ayuda a quien la necesita», dije despacio. Pero permítanme aclarar algo. Yo no necesito que me mantengan. De hecho, tengo una posición en la que gano $40,000 al mes. La frase se posó en la mesa como una moneda lanzada al agua. Produjo círculos concéntricos que alcanzaron a todos. El silencio fue inmediato. Las cucharas se detuvieron, las miradas se tensaron como cabos. Verónica hizo un gesto casi imperceptible con los dedos, como si quisiera recuperar la compostura que la definía. Franklin abrió los labios por primera vez con cierto desdén confundido, y sin saber cómo reformular la conversación, dejó escapar una risita que buscó minimizar su desconcierto. Marcus se quedó blanco, no porque ignorara mis ingresos, él lo sabía, sino porque mi forma de revelar la información lo dejó sin el control que a veces ejercía. Simone estaba entre la sorpresa y la incomodidad. La cifra les pegó a todos como una noticia que remite a su propio sistema de valores y le exige una revisión. No lo hice para hacer daño. Si algo había en mi voz era una cansada firmeza. No quería que la oferta de $500, $700 al mes se consumiera como si fuera una caridad. Quería mostrar lo que esa oferta representaba, una forma de invisibilizar un historial de sacrificio, de sustituir respeto por una transferencia. Al decirlo, abandoné la coraza de la actuación. Había jugado mi papel hasta el borde, y en el momento que decidí, dejé caer una verdad que no volvía atrás. Luego, con una deliberación que sentí fría y justa, saqué de la cartera, esa que casi no usaba porque no quería mostrar demasiado, una tarjeta que pocas personas ven. La tarjeta no habla por sí sola, es un símbolo. Cuando la posé sobre la mesa, brillante y sobria, noté la reacción, muecas, manos que buscan distraer, miradas rápidas alrededor como si aquello fuera un desliz social que merecía ser corregido con pudor. Verónica, en un intento por recuperar terreno social, intentó traducir mi gesto en una explicación inocua. «Ay, querida, no era mi intención.
Queríamos solo estar seguros de que estás bien. Sus palabras, aunque envueltas en seda, traían el olor de la vieja previa. La condescendencia se disfraza de preocupación y sigue siendo condescendencia. Marcus, que había buscado protegerme y que tantas veces me había defendido, me miró ahora con una mezcla de orgullo y vergüenza. En su gesto había una pregunta no verbal. ¿Era necesario? Yo entendí su incomodidad. También supe que algunos golpes necesitan una sacudida para que la realidad entre en agenda. No fue una escena de ostentación. No me sentí triunfante al mostrar lo que poseía. Si algo me mantenía firme era la idea de que mi acto no debía convertirse en espectáculo. La tarjeta, el monto, fueron herramientas para desnudar una lógica. Cuando el afecto se pone en venta, la relación se daña. Cuando la dignidad es algo que se puede comprar, se ha perdido el respeto. La conversación que siguió fue un amasijo de intentos por recomponer lo irreparable en unos minutos. Verónica pidió disculpas vacilantes y habló de malentendidos. Franklin aclaró que su comentario había sido desafortunado y que, claro, valoraban a Marcus. Simone parecía dividida entre su familia y su marido. Su rostro trazaba un mapa de quien no sabía todavía a qué lealtad entregarse. Marcus, por su parte, tartamudeó explicaciones a medias que no cerraban las ventanas que la revelación había abierto. En algún momento, la camarera apareció para retirar los platos. La cuenta llegó y yo la miré sin sorpresa. No era la suma lo más importante, era lo que representaba, la culminación de una noche que había puesto a prueba los valores de todos. Con la misma calma con la que había contado mi historia, extraje la tarjeta Centurion, esa tarjeta negra, sobria, con números que nadie memoriza por cariño, y la deslicé como quien coloca una pieza final en un tablero que llevaba tiempo en construcción. Al ver la tarjeta, algunas expresiones se contrajeron. Esa pieza, la tarjeta, era casi una fotografía. Mostraba sin necesidad de estridencias que no se puede encubrir todo con gestos caritativos. No quise humillarles. No quería que la velada terminara en un linzamiento social. Era más bien una demostración de límites. No acepto que me reduzcan a una cuenta por pagar, ni que confundan cariño con mercado. Pagué la cuenta y mientras lo hacía, Marcus no me miró por un segundo. Sentí su respiración en otro ritmo, como si la noche hubiera creado una grieta entre nosotros que no era culpa de ninguno, sino del choque de mundos distintos que esa cena había expuesto. Al salir del restaurante, la brisa de la calle golpeó mi abrigo con indiferencia. Afuera, el tráfico y las luces seguían su coreografía inmutable. Un taxi nos esperaba en la acera. El conductor, un hombre de mediana edad con manos curtidas por el volante, nos observó cuando entramos. Me miró con la atención que tienen quienes han visto un poco de todo. Cuando se enteró, por el ruido de la conversación en el asiento trasero, de que había habido una discusión sobre clases y apoyos, nos dijo algo en voz baja mientras ponía en marcha el motor. Hay gente que confunde la generosidad con el poder de colocar etiquetas. Si ha habido un malentendido, eso lo arreglan en casa. Sus palabras no eran una sentencia, eran un aplauso suave a la dignidad. Marcus habló mientras el taxi avanzaba. «Mamá, no quería que llegara esto». Su voz mezclaba reproche y cariño. Yo no respondí al instante. Sentía que lo que había hecho necesitaba un tiempo para asentarse. Había provocado una verdad que dolía más en algunos que en otros. Ese dolor, sabía, podía abrir un camino de cambio o podía cerrarlo todo. Simone no habló durante el trayecto. Miraba por la ventana con esa expresión de quien teme que un gesto equivocará su relación con la familia. Algo en su postura me daba la impresión de que no todo estaba perdido, que detrás de sus gestos había aún una capacidad de aprender, aunque fuera dolorosa. Al llegar a casa, me detuve en la puerta y pensé en lo que ese gesto significaba. No lo repetí porque fuera una técnica moral, lo hice porque a veces las verdades necesitan más que palabras, necesitan pruebas que sean capaces de romper la leyenda cómoda que algunos se cuentan sobre quiénes son los demás. En el fondo, deseaba que Marcus viera que su madre no se dejaría reducir. La noche no terminó con abrazos ni con epifanías públicas. Terminó con un silencio pesado y con muchas conversaciones pendientes. Caminé al interior de mi casa y en el recibidor me detuve un instante. No me sentí victoriosa, me sentí humana y distante a la vez. Podía haber logrado que su hipocresía saliera a la superficie, pero también había puesto en juego afectos que ahora pendían de un hilo.
Mientras me quitaba el abrigo, pensé en Simone. Había en ella una posibilidad. Podía cambiar, podía comprender que la dignidad no se compra ni se vende, o podía acomodarse al molde que su familia le ofrecía. Esa incertidumbre era lo que me angustiaba. No porque quisiera venganza, sino porque la educación en valores no se impone por la espalda. Se construye con ejemplos, con conversaciones, con límites claros. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando el techo. Recordé mis años de lucha y la sensación de haber cruzado un umbral. Había hecho algo que me avergonzó en cierta medida. Fingí pobreza para ver a otros, pero también sentí que de alguna forma había obligado a la verdad a salir a la superficie. La humillación que vi en sus miradas no fue un golpe hacia mí, fue el espejo de lo que ellos habían elegido creer sobre los demás. Y ver ese espejo fue un rito que me dejó con preguntas sin respuesta. Al otro día, la casa parecía más grande. Marcus fue a trabajar con la cabeza baja. Recibí un mensaje de Im. Tenemos que hablar. En mi pecho, esa frase sonó como una puerta que se abre. Quizás sería una conversación tensa. Quizás sería el principio de reparar lo hecho. No sabía si Simone llamaría. No sabía si Verónica, en su orgullo herido, buscaría lavar el agravio con gestos aún más pontífices. Lo único cierto era que algo en la dinámica había cambiado y que, la noche anterior, habíamos puesto en movimiento fuerzas que no eran fáciles de detener. En la plaza cerca de mi casa, un taxista diferente, que conocía mi cara de miradas largas, me contó una vez que había visto cosas parecidas. Familias que medían el valor por las cosas y no por las personas. La gente que viene de abajo, me dijo, sabe que la dignidad se compra carísimo, con manos curtidas y noches en vela. Sus palabras resonaron como un consuelo. Hay quienes entienden sin que les demos lecciones. No puedo decir que me arrepintiera de la noche. Tampoco puedo decir que esté orgullosa de haber usado la trampa de la apariencia. Lo que hay es una mezcla de arrepentimiento y de alivio por haber puesto central una pregunta que estaba latente. ¿Quiénes somos cuando nadie nos mira? Esa pregunta, al menos, dejó de estar oculta bajo una capa de sonrisas educadas. Quedan muchas conversaciones pendientes. Marcus y yo necesitamos hablar sin máscaras. Simone y su familia deben mirar lo que hicieron y decidir si corregir su mirada. Yo, por mi parte, tengo que enfrentar el costo emocional de haber manipulado una situación para sacar una verdad. No es un juego que repita. Si algo aprendí, es que las verdades se revelan mejor en calma y con voluntad de cambio. Aún así, la noche me mostró que cuando la dignidad se confunde con la necesidad, el resultado es una relación dañada. Mientras me preparaba un café al día siguiente, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Una voz femenina, con un timbre que quería sonar prudente, me preguntó si podía vernos para hablar. Era Simone. No diré aún qué me pidió, ni cómo terminó esa primera conversación. Hay cosas que necesitan tiempo para moldearse. Pero al colgar, supe que la tensión que había dejado la cena no sería eterna. Lo que vino después exigía conversaciones largas, disculpas que no son gestos, sino cambios visibles, y la capacidad de reconocer que la dignidad no está a la venta. Salí a la calle con esa sensación de dejar una puerta entreabierta. La vida sigue y las decisiones pesan. Yo aprendí algo esa noche, que la dignidad puede ser una elección silenciosa y que nadie tiene derecho a comprarla ni a arrinconarla. También aprendí que las verdades, por duras que sean, deben enfrentarse con la misma humanidad con la que se vive la pobreza verdadera, sin espectáculo y con responsabilidad. Al colgar, me senté en el sofá y dejé que la respiración volviera a su ritmo habitual. El teléfono seguía caliente en la palma de mi mano. En la pantalla, la última llamada de Simone todavía parpadeaba como una luz que pide paso. Me quedé un rato mirándola, sabiendo que no bastaría con palabras suaves ni con un mensaje de texto. Si quería que aquello tuviera algún sentido, la conversación tendría que ser cara a cara y con la verdad desnuda, sin disfraces ni roles. A la media hora apareció un mensaje. ¿Podemos vernos?, decía. ¿Hoy? Le contesté que sí, y le pedí que viniera sola. No quería que la presencia de Marcus mediara la sinceridad de su voz, ni que la urgencia de su marido la obligara a maquillar arrepentimientos. Le expliqué que necesitaba escuchar de ella, no de nadie más.
Cuando llegó, la encontré en la puerta con un ramo torcido de flores del mercado, la ropa sobria y la mirada sin el brillo de la noche anterior. Tenía las mejillas aún calientes, como si el rubor de la cena no la dejara. Nos sentamos en la mesa de la cocina con café recién hecho. El sonido del agua en la cafetera fue, durante un instante, un latido que marcó el inicio de algo nuevo. «Lo siento», dijo sin rodeos. No sé cómo empezó todo, y cuando vi lo que estaba pasando me petrifiqué. «Mi familia actúa así, mamá», me explicó con una voz que buscaba asidero. Es la educación que he tenido, las conversaciones que se quedan en casa. No pensé que ustedes, dijo señalando con la cabeza en mi dirección y la de Marcus, fuéramos tan diferentes. Escuché, no interrumpí. Había en su disculpa algo más que culpa. Había inquietud, curiosidad y la duda honesta de quien se enfrenta por primera vez a una realidad distinta de la suya. Me contó, en voz baja, que en su casa siempre se hablaba del estatus, como si fuera una tabla de medidas, y que, de alguna manera, ella había aprendido a leer la vida en etiquetas, colegio, viajes, coche, barrio. Reconoció que, cuando vio mi aspecto, su reacción automática fue sentirse avergonzada, no por mí, sino por lo que otros podrían pensar de ella. Me asusté de pegarme a algo que no encajaba, admitió. Me asusté de que mi vida con Marcus dejara de ser perfecta, según lo que esperan en mi familia. Esa frase me hizo pensar en las veces en que el miedo a no encajar puede dominar decisiones. Respiré y hablé con la calma que utilizo cuando doy conferencias o cuando me dirigen a mí misma preguntas complicadas. Simone, no busco que te culpes por algo que te enseñaron. Quiero que entiendas qué significa tratar a alguien como si su presencia fuera un favor que se puede pagar con dinero. Eso tiene un coste, nos priva de lo humano. Ella comenzó a derramar algunos detalles, cómo sus padres valoraban la seguridad por encima de la vulnerabilidad, cómo había aprendido que la dependencia económica es una forma de control que puede excitarlos. Habló de sus conversaciones con Verónica y Franklin sobre lo práctico y sobre cómo a veces las decisiones que parecían racionales estaban impregnadas de miedo a la incertidumbre. Habló de cómo, en ese ambiente, pequeños gestos de ayuda se transformaban en instrumentos para decir quién debía permanecer o desaparecer. Le conté, sin adornos, parte de mi vida que aún no había compartido con nadie. Errores, llamadas de clientes a medianoche, renuncias que dolieron, noches en las que tuve que decidir entre pagar la matrícula de una formación o entrar a arreglar la lavadora vieja. No lo hice como una competición de sufrimiento, lo hice para que ella viera el precio humano detrás de la palabra economía. Quería que comprendiera que la dignidad se construye con elecciones que muchas veces cuestan y que decir «te ayudo» desde una posición de superioridad es negar la historia del otro. «Quiero aprender», dijo, cuando terminé. «No quiero que mis hijos, si tengo, aprendan a medir a las personas por lo que llevan puesto». Su deseo no fue una promesa milagrosa, fue el primer paso. Le propuse algo sencillo, pasar más tiempo juntas, sin espectadores, sin prisas, para que conociera mi trabajo, mis rutinas, y no el espectáculo de una cena. Le hablé de mis días en la oficina, de cómo preparo propuestas y superviso equipos, de cómo a veces me siento sola en decisiones grandes. Le propuse que viniera una mañana a ver una parte de mi mundo, no para impresionarla, sino para mostrarle la realidad detrás de las cifras. Ella aceptó con la timidez de quien siente que está pidiendo perdón por adelantado. Cuando se fue, me quedé con una sensación parecida a la de someterse a una pequeña cirugía. Dolía, pero era necesaria. Sabía que de esas visitas y de las conversaciones que vendrían surgiría algo más que una disculpa puntual. Sin embargo, también sabía que no todo se arreglaría con palabras. Había que poner límites y señales claras. Hablé con Marcus esa misma tarde. Lo llamé para que viniera a casa y nos sentáramos a hablar sin prisas. Cuando entró, su presencia tenía la tensión de quien teme que una simple charla ponga en jaque partes de su vida que había dado por supuestas. Nos sentamos en la cocina, frente a frente, con los restos del desayuno aún sobre la mesa como testigos silenciosos. «Hijo», empecé con voz neutra, «sé que te has sentido avergonzado, lo he notado, pero antes de que me preguntes si fue necesario, necesito que entiendas por qué lo hice». Marcus tragó saliva. Yo no quería justificarnos el uno al otro con palabras que borraran el dolor.
Quería que se comprendiera la necesidad de establecer límites. Sabía que si me quedaba callada, algunos seguirían comprando respecto con transferencias. Dije, no fue para ofenderte ni para humillarlos, fue para que viéramos, claro, qué clase de relaciones estamos dispuestos a sostener. Su reacción fue un mapa de emociones: culpa, ira, alivio y finalmente conversación. Me habló de la presión que recibía de su esposa y de sus padres por cosas que antes le parecían pequeñas. Me confesó que en algún momento había interiorizado la vergüenza por no tener ciertas cosas que su entorno valoraba y que al defenderme se había sentido dividido entre protegerme y sostener su mundo. Le expliqué que la lealtad no significa abandonar el juicio propio ni permitir que el afecto se convierta en un producto que se compra y vende dependiendo de la factura. Le pedí que fuera sincero con sus límites, que no aceptara que su madre fuera tratada como una carga, pero que tampoco me pusiera en la posición de forzar cambios en su familia sin su colaboración. Le dije que el respeto se reclama con firmeza y con la posibilidad de sanar, pero nunca mediante imposiciones. Quiero que no volvamos a jugar a la vergüenza, le dije. Quiero que si hay más cenas, vayamos con transparencia. O voy tal como soy, o explicamos las cosas, pero sin teatrillos. Marcus asintió, y por primera vez en la semana vi en su cara la aldea de reconstrucción. No un perdón rápido, sino un plan de convivencia donde los afectos no se comprasen. Los días que siguieron fueron una sucesión de pequeños actos que, aunque discretos, tuvieron peso. Simone vino a mi oficina una mañana. Se plantó delante de mi mesa, observó las fotos de proyectos en la pared, tomó apuntes de la reunión semanal y escuchó cómo tratábamos con proveedores rebeldes y con equipos que pedían apoyo. No vino para admirar, vino para entender. Al salir me confesó que había sido la primera vez que comprendía el ritmo que hay detrás de una posición como la mía, que no era fruto de un golpe de suerte, sino de trabajo persistente. Después de eso, decidió llamar a sus padres. Fue uno de los momentos más tensos. La llamada, con Verónica al otro lado, tuvo la frialdad de una conversación donde dos espacios morales se miran de reojo y evitan acercarse. Simone habló con firmeza por primera vez. Dijo que lo de la cena le había dolido y que no aceptaría que su matrimonio se definiera por comparaciones externas. Verónica respondió con un intento de minimizar, con la previsible tergiversación de la intención, y Franklin, por su parte, deslizó un comentario acerca de malas interpretaciones. Simone no cedió. Les pidió que, antes de juzgar a nadie, se tomaran el trabajo de conocer la vida de los demás. Fue un paso pequeño, pero contundente. No fue un ultimátum, sino un replanteamiento de expectativas. Esa misma tarde, Marcus me contó por teléfono que había hablado con sus suegros cara a cara. No todo fue perfecto, hubo reproches, silencios largos y esa mezcla incómoda de orgullo que se resiste a reconocer fallos. Verónica quiso mantener a raya su imagen, pero detrás de sus palabras hubo fisuras. No cambió de la noche a la mañana, pero la semilla de duda había prendido. Me alegró ver que Simone, por primera vez, había tomado el centro de su vida con firmeza. En uno de esos días grises salía a caminar al parque. Necesitaba aire y esa sensación de que la ciudad seguía con sus ruidos mientras yo procesaba los ecos de la cena. Allí vi a una mujer mayor sentada en un banco, con un chal de lana y una bolsa de tela con pan. Tenía un rostro surcado por los años, pero con la serenidad de quien ha visto demasiadas tormentas como para sorprenderse. Me acerqué y, por alguna razón, nos pusimos a hablar como si fuéramos amigas desde hace tiempo. No puedo decir que esté orgullosa de lo que hice, le dije sin rodeos, pero necesito creer que lo que pasó tendrá sentido. Ella me miró con ojos que parecían haber repasado demasiadas historias. A veces el espejo que ponemos delante de los demás es para ayudarlos a verse, me dijo. No todas las verdades se descubren con caricias, pero recuerda, si rompes algo para curarlo, luego toca reconstruir con manos que sepan pedir perdón. Su voz fue como una bofetada dulce, la verdad sin adornos. Le conté, de forma resumida, lo sucedido. Ella me escuchó sin interrumpir, con la paciencia de quien comprende que nadie es perfecto en su rabia. Después me habló de su propia experiencia, de cómo, una vez, su hijo había sido juzgado por una nuera que llegó con traje y mandatos. Me contó cómo el orgullo puede cegar y cómo, con el tiempo, algunas personas aprenden a mirar con humildad. La dignidad, dijo, no está en las tarjetas ni en los títulos,
está en las manos que no piden crédito por el pan que comparten. Sus palabras permanecieron conmigo. No eran consuelos, tampoco excusas. Eran una forma de enunciar lo obvio. Si algo había aprendido, era que las verdades complejas requieren más que un gesto dramático. Exigen paciencia, voluntad de cambio y acciones que sostengan las palabras. Con Simone nos sentamos después varias veces, tomamos cafés, caminamos por mercados, organizamos pequeños encuentros de cocina donde coincidíamos con otras amigas y amigos. Ella fue disminuyendo la distancia con mi realidad y, con bastante sinceridad, comenzó a preguntarme sobre decisiones cotidianas, cómo reconcilio el tiempo con el trabajo, cómo establezco prioridades. Hubo momentos embarazosos, como cuando intentó pagar un arreglo de la casa y yo insistí en hacerlo yo, y otros, más sanos, donde me pidió opinión sobre sus planes de carrera. De esas conversaciones nació un respeto silencioso, no forzado ni teatral. Con Marcus, las cosas también se fueron desanudando. Hubo una noche en la que nos sentamos en el balcón, con una botella de vino barato y un silencio en el que no hacía falta explicarlo todo. «Mamá», me dijo, con la voz algo quebrada, «a veces he sentido que te escondías para no hacerme sentir diferente, pero lo que hiciste esa noche me mostró otra cosa, que no aceptas que te traten como si no tuvieras historia. Perdona que me costara entenderlo». Le tomé la mano sin grandes gestos. Le dije que entendía su vergüenza, que la había sentido yo también a su edad por cosas distintas, y que lo importante era reconstruir la confianza. Le pedí que nunca más dejara que otros definieran nuestros vínculos por su cuenta. Hubo un abrazo largo, y por primera vez en varios días, un alivio genuino. No todo fue un camino de rosas. Verónica, por su parte, se movió en una zona intermedia. Lectores de la familia me llamaron la atención con mensajes y explicaciones ruidosas, tarjetas públicas de «lo siento sí», que eran a medias disculpas y a medias autodefensas. Franklin, más seco, evitó el contacto directo, pero las grietas que la cena abrió en su seguridad comenzaron a notarse. No hubo humillación pública, ni humillación burguesa perfecta. Hubo la incomodidad del que se reconoce ante una verdad que incomoda su orgullo. Eso, por sí solo, ya era un avance. Un mes después de la cena, Simone y yo organizamos una comida en mi casa. No fue una cena formal, ni una demostración. Fue una comida sencilla, con platos hechos por nosotras, sin mantel blanco ni cartas en francés. Invitamos a Marcus y, con cierta timidez, a Verónica y Franklin. La invitación fue una prueba. No quería manipular, solo dar una oportunidad real de poner en práctica lo que habíamos hablado. Les dije que vinieran para conversar, no para resolverlo todo en una hora. Les pedí que vinieran con la actitud de quien quiere escuchar. La comida fue tensa al principio. Los cubiertos sonaban con precaución, y las conversaciones iban y venían como si alguien hubiera puesto una cuerda tensa sobre la mesa. Simone habló primero. Agradeció la invitación y pidió disculpas sinceras por la cena. Verónica, con esa habilidad que tiene la gente de proteger su orgullo, pidió disculpas a medias. Lamentó la incomodidad, pero explicó que su intención era cuidar la armonía familiar. Franklin mostró un gesto de querer cerrar el asunto con pragmatismo. Dijo que en el fondo, lo más importante era que la pareja estuviera bien. Hablamos sin gritos. Hablamos de cosas pequeñas, de cómo las costumbres de cada familia replican patrones, de cómo el miedo a lo distinto construye muros. Conté un episodio de mi infancia en el que mi madre me dijo que el orgullo no se come, pero que el respeto se gana con coherencia. Hablamos de amor y de límites, y sin buscarlo, la conversación fue bajando la guardia. En algún momento, Verónica se volvió hacia mí y dijo con voz más suave: «No supe verlo. Lo siento». No era una frase perfecta, ni un perdón que borrara todo, pero fue algo. Simone, al verla, rompió en llanto breve, no lágrimas de victimismo, sino lágrimas de alivio porque alguien que representaba un modelo en su vida había reconocido, aunque tímidamente, una falla. Al terminar la comida, salimos a la calle y nos quedamos conversando en la puerta como si la noche fuera una tregua. No todo estaba resuelto. Lo que sí cambió fue la posibilidad de diálogo.
Verónica aún tardaría en transformar sus patrones. Franklin seguiría guardando distancia. Pero la mesa se había abierto a la conversación, y eso, para mí, era suficiente. En las semanas siguientes, recibí llamadas de Simone donde me pedía consejos sobre cómo abordar a su hija en el colegio, o cómo manejar discusiones con su madre sin que se volvieran ofensivas. Me pedía opiniones sobre su trabajo, y en más de una ocasión me habló de la incomodidad que sentía cuando su familia intentaba arreglar para ella lo que debía forjar con sus propias manos. Esas conversaciones fueron un bálsamo. Al ver su voluntad de cambio, me di cuenta de que mi acto no había sido en vano. Hubo, sin embargo, momentos en los que también me cuestioné. Hubo noches en las que me pregunté si no había exagerado, si no había roto puentes que podrían haber sido salvados de otra manera. El arrepentimiento no se fue del todo, y eso estuvo bien. Me obligó a mantener la humildad. Aún así, en la balanza, el hecho de que Simone se acercara de forma genuina y que Marcus entendiera mi postura era un signo de esperanza. Volví a mis rutinas con una mezcla de alivio y responsabilidad. En el despacho, continué con los proyectos, con reuniones que duran horas y con decisiones que pesan. En casa, recuperé la paz de las pequeñas cosas. Una comida bien hecha, una tarde de lectura, un paseo por el mercado. Había algo que ya no podía borrar. La experiencia de haber puesto un espejo frente a quien quería coser diferencias con transferencias. Había aprendido que la verdad, por dura que sea, no se aplaude como espectáculo, se usa como herramienta para reconstruir, nunca para herir. A lo largo de esos meses, me encontré a veces con la señora del banco, con vecinos que no sabían lo ocurrido y que al enterarse me miraron con curiosidad. Algunos me dijeron que quizá había sido un poco dura, otros me contaron historias similares. Aprendí que la opinión pública es un agujero con múltiples voces. Lo importante no era lo que dijeran los demás, sino lo que decidíamos hacer Marcus y yo como familia. Simone cambió en pequeños gestos. Dejó de esperar que su marido resolviera sus incomodidades con gestos de dinero. Empezó a preguntar, a interesarse por los detalles menores de la vida, a aceptar la imperfección. No todo fue lineal. Hubo retrocesos, idas y venidas, pero su progresión fue real. Un día me dijo, con una sonrisa genuina, «He entendido que todo lo que me ofrecieron como seguridad era más miedo que amor. Eso, por sí solo, valió mucho». Verónica y Franklin no se transformaron en modelos de humildad, conservan parte de su estructura de valores, pero ahora conversamos de forma más clara. Verónica me envió, tiempo después, una nota donde decía que había aprendido a mirar las cosas de otra manera y que si bien el cambio le costaba, lo intentaría. Lo agradecí, no porque fuera una gran victoria, sino porque los intentos son el material con el que se construye la reparación. En el trayecto hubo personas que me criticaron, hubo quien dijo que mi acción fue un exceso. Lo acepté. Algunas críticas eran válidas y me ayudaron a reflexionar. Otras venían de quienes no entendían la complejidad de las relaciones familiares y preferían los relatos simples. Aprendí que la verdad rara vez cae en una narrativa simple. Normalmente se asienta en un terreno de contradicciones. Con el tiempo, la herida que se abrió esa noche dejó de sangrar con urgencia. Fue cicatrizándose con conversaciones, con actos cotidianos y con la voluntad de no repetir conductas que instrumentalizan a las personas. Marcus y yo recuperamos la confianza. No fue inmediata, pero sí firme. Simone y yo mantuvimos una relación de respeto y aprendizaje mutuo. Verónica, si bien conservó su forma, mostró destellos de introspección que nunca antes había visto. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde hablé con la mujer mayor, me crucé con otra madre, joven, con un cochecito. Nos miramos, y sin preámbulos comenzamos a hablar. Ella me contó de sus miedos como madre joven, de cómo sentía que la sociedad la mide con parámetros que no siempre la representaban. Le hablé de mi experiencia, sin entrar en detalles innecesarios. Le dije que el respeto no se compra y que la educación de los hijos es, en parte, enseñarles a mirar a las personas por lo que son, no por lo que aparentan. Me escuchó con atención. Antes de despedirnos me dijo algo que me llegó al corazón. Gracias por mostrarme que no es pecado no tener. Lo que es grave
es no tener dignidad. Respondí con una sonrisa cansada y le dije que la dignidad se defiende con actos pequeños, con coherencia diaria. Hoy, al recordar esa cena, siento una mezcla de sensaciones: vergüenza por haber utilizado la farsa, alivio por haber expuesto una verdad incómoda, esperanza por los cambios que acompañaron a ese acto y responsabilidad por no convertirla en modelo repetible. Sé que mi decisión fue cuestionable y que no es método para cualquier circunstancia, pero también sé que, sin esa puesta en escena, algunos no habrían visto lo que estaban eligiendo creer. He aprendido que las relaciones exigen claridad y límites, que el respeto se gana con coherencia, no con cheques, que la humildad no es sinónimo de sometimiento, que el amor no debe ponerse en venta, y que, cuando alguien está dispuesto a cambiar, como Simone, merece apoyo, no juicio eterno. A veces pienso en la tarjeta Centurion, brillante y sobria, que posé sobre la mesa como quien coloca una piedra en un punto del camino. No era un trofeo, era un símbolo que dejó en evidencia una lógica dañina. Lo comprendo ahora con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por la necesidad de exponer la verdad de esa manera. Gratitud porque, a partir de ahí, surgieron conversaciones que no habrían ocurrido de otra forma. La vida sigue. Marcus y yo seguimos con nuestras rutinas. Simone y yo compartimos cafés y consejos improbables. Verónica y Franklin han aprendido a medir mejor sus palabras, aunque no siempre lo logren. Yo, por mi parte, sigo escogiendo la sencillez como estilo, no por esconderme, sino por recordar que la vida no se reduce a lo que se muestra. Si algo puedo decir con certeza, es que la humillación que viví esa noche no fue el golpe directo hacia mí, fue el reflejo de una elección ajena que, al descubrirse, dejó a la vista la fragilidad de ciertos sistemas de valores. No celebro la caída de nadie, celebro la posibilidad de reconstrucción y la capacidad humana de aprender, y me siento, en el fondo, más cerca de la coherencia que buscaba enseñar. Si te ha resonado esta historia, te invito a que la compartas con alguien que pueda necesitarla. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te han juzgado por tu apariencia y desde qué ciudad me lees. Suscríbete para más relatos reales que hablan de dignidad, límites y segundas oportunidades.